5 grupos de personas que no van a entrar al reino de Dios. Pero ¿cómo es eso posible si la salvación es para todos? Podrán ustedes decir. Claro que la salvación es para todos, pero la gente es libre de elegirla. También se preguntarán, pero Juan capítulo 3, versículo 16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si nos vamos al contexto, en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esa es una de las razones entonces por las que nosotros podemos determinar que hay 5 grupos, al menos 5 grupos de personas que no van a entrar al reino de Dios. Fíjense que estamos tomando en cuenta por grupo, no estamos señalando a este, a aquel, sino en un grupo total. ¿Cuáles podrían ser estos grupos que no van a entrar al reino de Dios? Los primeros serían los incrédulos. Estos no van a entrar en el reino de Dios. Esto debemos de saberlo entender, sí, pues todos nacemos siendo incrédulos. Por un lado tenemos a los incrédulos que se quedan incrédulos. Nacen incrédulos, crecen siendo incrédulos, incluso aceptan alguna invitación a determinada iglesia, a determinada congregación, pero salen iguales siendo incrédulos. No hubo ninguna transformación, no hubo ningún cambio en ellos, porque no quieren arrepentirse de sus pecados, prefieren vivir practicando el pecado y así se quedan y así se mueren. Por eso es imposible que puedan ser salvos. Por el contrario, estamos aquellos que éramos incrédulos, no creíamos en Cristo, nacimos siendo incrédulos, pero un día se nos predicó la palabra del Señor, aceptamos la palabra de Dios, aceptamos a Cristo y esto nos ha garantizado la entrada al cielo. ¿Dónde podemos encontrar a este grupo de personas en la Biblia que no van a entrar al reino de Dios? En Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 nos da una lista clara de las personas que no van a entrar al reino de Dios. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Y cuál es esta muerte segunda? Pues la Biblia refleja la muerte física como la muerte primera, y la muerte segunda es como la condenación eterna. Así pues que podemos ver claramente cómo la Biblia nos refleja de este primer grupo que no va a entrar al reino de Dios. Un segundo grupo que no va a entrar tampoco al reino de Dios son los falsos maestros. No entrarán al cielo. Tampoco van a heredar el reino de Dios. Por el contrario, estas personas son usadas por Satanás para desviar de la verdad a las personas. Este tipo de personas desvían a la gente de la verdad, predicándoles solamente del dinero, solamente de riquezas, solamente del bienestar económico, pero jamás les hablan de un arrepentimiento que puede cambiar sus vidas. Pero sus seguidores por eso confían solamente en las riquezas y dejan a un lado a Dios. Riquezas dice uno, pero aquí lo único que se hacen ricos solamente son ellos, porque son los únicos que pueden enriquecerse. Los pobres, de hecho, siguen siendo pobres. Así pues que vemos claramente cómo estas personas están destituidas si no se arrepienten. Están destituidas para entrar al reino de los cielos, porque son personas avariciosas, codiciosas, y no les importa predicarle acerca del arrepentimiento a las personas. Un tercer grupo que podemos encontrar que no van a entrar tampoco al reino de los cielos
son los fariseos modernos. De esto tenemos una gran lista en Mateo capítulo 23, de los cuales el Señor mencionó en su época. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están dentro. Y allí mismo en Mateo 23, pero en el versículo 32, dice de esta manera: vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpiente generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y hay muchos argumentos más ahí dentro de este capítulo de Mateo 23, donde el Señor recriminó a los fariseos por su actitud, al igual que hoy en las iglesias, que hay mucha hipocresía, mucha arrogancia, hay mucha codicia, mucha avaricia. Muchos dentro de las iglesias oran para ser vistos, iguales que los fariseos de antes. Muchos pastores que impulsan a diezmar, pero ellos tampoco lo hacen. Muchos que se ven muy espirituales, pero por dentro son hipócritas. Así pues que este grupo tampoco va a entrar en el reino de Dios. Otro grupo que tampoco va a entrar al reino de Dios son los idólatras. Y ya se ha hablado mucho de este tema, pero al menos quiero referir unas 5 cosas que hacen parte de la idolatría y que esto no van a permitir entrar en el reino de los cielos. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se le esté rezando a Santa Rita para salir librado de un examen? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI se le rece a San Martín Caballero para bendecir un negocio, a San Roque para bendecir a los animales, a San Judas Tadeo, que según la Iglesia Católica es el patrón de las causas difíciles y desesperadas, San Antonio de Padua, casamentero, si se pone de cabeza, ayuda a encontrar pareja, y un sinnúmero de prácticas que no tienen nada que ver con el cristianismo. Existe el santo de los narcotraficantes, que se llama el Santo Malverde. Existe el santo con cabeza de perro, San Cristóbal Sinocéfalo. La pregunta es, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI sigan con estas cosas, sigan introduciendo estas prácticas dentro de la iglesia? Lógicamente, no dentro de la iglesia cristiana. Por esa razón, este grupo tampoco podrá entrar en el reino de Dios. Un último grupo lo encontramos en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, donde dice textualmente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero inmediatamente la Biblia hace una diferencia y dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Por esa razón la Biblia es clara al mencionar a estos grupos que no van a heredar el reino de Dios. Espero que tú no estés en estos grupos y que puedas entrar al reino de los cielos. Suscríbete si quieres conocer más.